¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, hoy día la práctica número 3 va a ser la medición de potencia de un motor en su eje. Entonces voy a pasar un video para que, bueno, más de un video para que compartamos. A veces es importante conocer, no sabemos cómo se mide la potencia de un motor, la potencia mecánica, ¿no? La potencia mecánica que nos da un motor. Y vamos a ver un concepto bastante simple, antiguo y elemental que se usaba. Actualmente ya no se usa este medio para medir, sin embargo es útil, tiene un porcentaje de error, pero todavía se lo puede usar. Sin embargo, con la electrónica ya se ha desechado este sistema de medición. De todas maneras, el principio queda y es importante entender. Así que vamos a pasar este video que me ha parecido interesante para que podamos entender. ¿Todos pueden ver el video? Sí, ingeniero, se ve el video. Ya. Me van a decir si escuchan bien. Por favor, empiecen a tomar nota, porque ya empezamos con la práctica, empiecen a tomar nota. En el encuentro virtual del día de hoy vamos a hablar de cómo se mide la potencia mecánica en un eje. O sea, el ejercicio se denomina freno de Prony. Pero no tenemos que acotarnos solamente a la formulita de Prony o lo que dice el PowerPoint, donde se muestra aquí es un freno de Prony. Hay un montón de conceptos que también se van a trabajar durante todo el transcurso de este espacio, que lamentablemente por una cuestión de lo que estamos haciendo en forma virtual no se van a trabajar como normalmente se trabajan en el aula, pero intentaremos acercar lo más posible. Y esto es así de simple. Una de las cuestiones que vamos a tocar es el rendimiento. Entonces voy a intentar que hagamos la conversión eléctrica a mecánica y que podamos medir la potencia que tiene esta máquina y con qué rendimiento está trabajando esta máquina. Ya, primero, cuando hablamos de ese rendimiento, nos estamos refiriendo a qué ley de la termodinámica. A la segunda, ingeniero. A la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, esencialmente, lo que nos dice es que la segunda ley nos dice que en todo proceso de conversión, y los dejaremos entrar a sus compañeros por aquí.
de conversión de una forma de energía en otra, existe una dispersión de la energía. Existe una dispersión de la energía. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir qué dice la primera ley? ¿Qué dice la primera ley? La primera ley dice, la energía no se crea ni Se destruye. destruye, ¿no? Destruye, solo se transforma. Es lo que dice, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, en la segunda, estamos diciendo que en todo proceso de transformación solo se transforma. En la segunda ley estamos diciendo, en todo proceso de transformación de una energía o conversión de una forma de energía en otra, existe una dispersión de la energía. No es que se destruye, sino que se dispersa la energía. ¿Ya? Pues como consecuencia de eso, ¿dónde se producen las transformaciones de la energía? A ver, un ejemplo de transformación de energía. Un ejemplo. ¿Perdón? La radiación solar en energía eléctrica. A ver, entonces, aquí tenemos un panel solar. Y nosotros tenemos una radiación que está llegando al panel solar. Y del panel solar nosotros podemos obtener una corriente DC y podemos obtener un voltaje determinado. Ahora, ¿a qué sería igual la eficiencia de esta placa solar? A la energía aprovechada sobre la energía suministrada. ¿No? Entonces, una es la que suministramos, ¿sí? Es la energía suministrada, y esta es la que nosotros aprovechamos. Entonces, aquí hay una transformación de energía. Una energía radiante se ha convertido en una energía eléctrica. Por lo tanto, en este proceso de transformación va a haber una dispersión de energía. ¿Qué ha pasado con esta energía? ¿En qué se ha convertido esa energía? ¿Dónde se ha ido esa energía? Es posible que, para empezar, todo esto se haya calentado, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una transmisión de calor. Seguro que se ha calentado todo el panel solar, ¿no? Hay un reflejo también aquí. Esto está reflejando, hay un reflejo de luz, ¿sí? Esto se está reflejando a la atmósfera. No toda esta radiación se convierte en energía, sino se refleja una gran parte. Entonces, se ha dispersado en diferentes formas de energía.
la energía se dispersa en diferentes formas de energía. ¿Ya? Entonces, la primera ley nos dice, no se crea ni se destruye. Y en la segunda dice que en todo proceso de transformación hay una dispersión de energía. Por lo tanto, eso significa que toda máquina que transforma una energía en otra va a tener una eficiencia. Y la segunda ley dice que esta eficiencia es diferente de 1, es diferente del 100%. Eso es básicamente lo que dice la segunda ley. Entonces, nosotros tenemos que entender este concepto y además tenemos que saber medir estos conceptos. Eso es lo que vamos a continuar haciendo en nuestra clase. Vamos a continuar. Tomen nota, por favor, atiendan. Yo ahora les voy a proyectar lo que es esta placa. ¿Pueden Y escuchar lo que bien? voy a hacer es, ¿Pueden escuchar bien o más o menos? Sí, escucha, pero no tan bien. Voy a aumentar Está un poco... todo el Más o volumen. menos. Voy a aumentar todo el volumen, así van a escuchar bien. Gracias, Inge. Ya. ¿qué potencia tiene esta máquina? Miren qué sencillo que es esto. Miren esto, por favor. Bueno, ¿qué dice la placa? 650 watts de potencia. O sea, te puedo asegurar que no es la potencia que tiene la máquina. Y ahí es donde vienen los primeros problemas que yo tengo en esta asignatura. O sea, hay malas concepciones de qué es potencia, qué es trabajo y qué energía. Cuando ustedes van a comprar una moladora o una agujereadora, se pasan media hora mirando que esta tiene 650, esta tiene 750 watts, 900 watts. Y resulta que terminan pagando un montón más de plata por una máquina que tiene un poco más de potencia. La pregunta ¿es así que tiene más potencia? ¿O es un engaño comercial que nos hacen para creer eso? Este mismo ejemplo se va a también ver o también se puede reflejar en una estufa. O sea, cuando ustedes compran una estufa de tiro balanceado, ustedes resulta que compran un calefactor que tiene 6.000 kilocalorías. ¿Tiene 6.000 kilocalorías o consume 6.000 kilocalorías? Algo parecido va a pasar con esta agujereadora y por eso los invito a que comencemos a hacer la experiencia de echarnos de pronto. Siempre que yo tenga máquinas cuyo eje sea rotante, no importa que sea eléctrico o que sea mecánico, como un torno, una agujereadora o lo que se les ocurra, la potencia en ese eje viene determinado por dos factores. El primero es a cuántas vueltas va a girar este eje, y el segundo es el torque que tiene el eje. Ojo, no confundirse. Una cosa es la fuerza que yo necesito para mover esto. Esto es fuerza. Y cuando yo hablo de torque, lo que estoy hablando es la fuerza que yo tengo que hacer a una determinada distancia. Es un concepto que se utiliza también cuando yo voy a ajustar un bulón. Si yo pongo esta llave y la fuerza la quiero hacer acá, obviamente que voy a tener que hacer el doble de fuerza que si yo me voy a esta distancia y si me voy a esta distancia voy a hacer menos. Entonces siempre el torque es la fuerza que yo voy a estar haciendo por la distancia a la cual yo la voy a estar haciendo. Que eso que quede claro. Entonces, esta máquina, que es un motor eléctrico, lo vamos a hacer andar, y ustedes se dan cuenta que está girando a una determinada velocidad, pero esa fuerza o torque que tiene es relativamente bajo. O sea, yo con relativamente poco esfuerzo puedo detener lo que es esta máquina. Porque es una máquina que tiene bajo torque. Por supuesto que esa máquina puede estar acoplada a una serie de engranajes que a mí me van a permitir o aumentar el número de vueltas del eje si yo lo muevo así, o a disminuir el número de vueltas del otro eje si la potencia entra por este lado. Y el aumento de par o torque es proporcional a la baja de número de RPMs. Pero la potencia que yo voy a tener a la salida del eje siempre va a ser exactamente igual. Lo que cambia es la forma en la cual sale el movimiento. Por eso que en realidad las cajas multiplicadoras son conversores de torque, pero nunca son conversores de potencia. Hay pérdidas por rozamiento, de rendimiento, estamos de acuerdo.
pero en realidad la potencia que entra o sale por los ejes se mantiene constante. Lo que cambia es el torque. Veamos si esto ahora está puesto en un motor. Esto que están viendo ahora es un motorcito eléctrico, ya tiene esa caja desmultiplicadora incorporada, y ambos motores tienen aproximadamente la misma potencia, casi 10 watts de potencia en el eje. La diferencia, como se dan cuenta, es en el número de vueltas que está girando. Este motor, como tiene muy bajas revoluciones, observan que es prácticamente imposible producir el detenimiento. Entonces, volviendo a nuestra agujereadora, si ustedes miran ahora lo que son las especificaciones técnicas de la máquina, ven que le dice que la potencia del motor son 650 watts, y si buscan en lo que son las especificaciones precisas, nuevamente repite el valor ese de 650 watts. Entonces, este valor es mucho o poco. ¿Qué significa para el ciudadano común que la agujereadora esta tenga 650 watts de potencia? El primero que trabajó en este concepto fue Watt. Watt, más allá de haber sido designado como el inventor de la máquina de vapor, pero que en realidad es la sucesión de una serie de trabajos previos que él la logró hacer funcionar bien, Watt tenía una particularidad, que era muy hábil desde el punto de vista de negocios. Y él sabía que un número de estas características, que hoy no tiene mucho significado para la gente, menos lo iba a tener en la época que él comenzó a crear estos conceptos de potencia, torque y demás. Y necesitaba relacionar esa fuerza que tenía su máquina con algo que todo el mundo conociese y viese permanentemente. Entonces lleva su unidad de referencia a lo que era el caballo de fuerza y saca, porque era lo que él podía manejar, a su unidad que pasó a ser lo que se denomina hoy caballo de fuerza o caballo vapor, depende el lugar donde ustedes lo estén trabajando. Su estrategia de venta era: mi máquina de vapor va a reemplazar un caballo, 2 caballos o 5 de los caballos que ustedes hoy utilizan para hacer la fuerza, para hacer la tarea que tenían. Por lo tanto, para nosotros, este valor del caballo de fuerza quedó determinado de la siguiente forma. Un horsepower o un HP va a ser igual a 735 watts o 75 kilogramos por segundo. Entonces veamos qué significan esos 75 kilogramos por segundo. Si esta carga, que pesa 75 kilos, yo se la estoy aplicando al caballo y el caballo la está llevando, no necesariamente está realizando un caballo de fuerza. ¿Por qué? Porque la carga va en esta dirección y el caballo, ¿en qué dirección se mueve? En esa dirección. Y ustedes recuerden que para que haya trabajo, siempre la fuerza se tiene que realizar en la dirección del movimiento, usando en teoría ningún trabajo. Es más, que ustedes pusiesen rueditas acá abajo y lo empujan, estarían desplazando esto con una fuerza que es mínima. Por eso es que ustedes siempre en los dibujos lo van a ver expresado de esta forma. Una carga colocada en esta posición y esto está enganchado siempre a lo que es el caballo. Por lo tanto, cuando el caballo tire, siempre va a estar moviendo la carga en esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el caballo se mueva en esta dirección, va a estar levantando esta carga de 75 kilos a una determinada altura. Ahora, en este momento, esta carga puede ser levantada en forma rápida o en forma muy lenta. El trabajo efectuado en ambos casos es exactamente el mismo. Entonces, nos va a faltar una variable más para poder determinar qué es potencia. Y en este caso, lo que hizo el señor Watt fue decir que cuando yo levanto una carga de 75 kilos a 1 metro de altura en un segundo, lo que se está produciendo es la potencia de un HP.
Entonces se dan cuenta que la agujereadora jamás puede tener un HP en el eje. Este es el dispositivo que vamos a utilizar para medir la potencia mecánica. Está montado sobre dos rodamientos para que el eje al girar tenga un mínimo de rozamiento, así descartamos cualquier incidencia del dispositivo en lo que es la medición de la máquina. Por un lado vamos a poner aquí la máquina a la cual yo le quiero medir la potencia, y por este lado se va a producir un rozamiento en este cilindro que está lleno de agujeros, cuya finalidad es disipar el calor o ayudar a disipar el calor, sobre estas mordazas que también están construidas simplemente por maderas duras. Por lo tanto, cuanto yo más presione esta tuerca, se van a cerrar las mordazas y sobre este brazo de palanca se va a producir una carga en este sentido. Esa palanca va a producir una lectura en la balanza y yo voy a saber cuánta fuerza se está produciendo, a qué distancia con respecto del eje se está produciendo, y por medio de este tacómetro de mano voy a poder medir sobre este punto a cuántas revoluciones está girando el eje. De esa forma voy a poder determinar la potencia que tiene la máquina que está acoplada de esta forma. Recuerden que todo eso se va a transmitir en definitiva en calor y en rozamiento acá adentro. Y así nos quedó armado todo este conjunto. Esto que ven aquí es una pinza cofimétrica. En la parte inferior tiene un ingreso de 220 volts, que es para poder medir la red eléctrica, y por este conductor yo voy a medir cuánta corriente le está pasando a la agujereadora. Por lo tanto, lo que figura en este display es la potencia activa que está entregando el equipo. Concepto que ampliaremos cuando veamos la clase de coseno phi. Por ahora, la potencia que está indicando acá es la potencia eléctrica que está consumiendo este dispositivo. Y si por este lado yo voy a tener lo que es la potencia mecánica, ustedes tranquilamente pueden calcular cuánto es el rendimiento que va a tener esto, y obviamente que la potencia mecánica que tengo acá es la potencia que tengo en este punto. Por lo tanto, van a poder indicarme cuánto vale la potencia en el eje, que era la pregunta original. La peor condición de rendimiento, ¿cuándo se va a dar? Cuando esto esté girando en vacío y acá no se esté produciendo ninguna carga, porque toda la electricidad que se está consumiendo es simplemente para mover los mecanismos, el ventilador, pero no se está produciendo ningún efecto. Y lo ideal sería que calculen el rendimiento para diferentes puntos, que por lo que es este tipo de motor, lo más probable es que el mejor rendimiento sea cuando la máquina esté trabajando full, pero eso lo determinarán ustedes. Por lo tanto, el objetivo es poner la máquina funcionando al máximo. Van a ver que hay un número de revoluciones, simplemente con el oído van a ver cómo va a ir cayendo a medida que yo vaya ajustando el freno. Y obviamente que van a ver un aumento en la carga P que se está produciendo, y por otro lado van a ir viendo el aumento en el consumo de la pinza cofimétrica. Una vez que esto arranque no vamos a poder hablar mucho por el ruido, pero le enviaremos los datos que hagan falta por los sistemas digitales. Así que conectemos esto, bloqueemos. Casi 400 watts, 2300 y 0. 500 watts, 2100 y levantando. Acá llegó a 550 watts y es la carga máxima. Acá se siente la máquina como está alargando el aire caliente por la sobrecarga que tiene, y en qué repercutirá aquí. A medida que voy cargando
máxima potencia. En el encuentro virtual del día de hoy, vamos a Máxima potencia. Bien, vamos a explicar un poco la parte de los cálculos, la parte matemática, para entender lo que acabamos de ver. Es bastante simple. Yo voy a dibujar mi motor eléctrico. Voy a asumir un motor de tipo cuadrado. Voy a tener una polea de este motor, ¿ya? A esta polea, si este motor gira en este sentido, y aquí hay una persona que quiere detener el motor, ¿qué va a pasar? La persona va a ir volando por este lado, ¿no es cierto? Porque es un motor grande. Esta persona quiere frenar y la va a mover. Pero en vez de poner una persona, vamos a poner un freno. Un freno. Ese freno se llama freno de Prony. Freno de Prony. Freno de Prony. Es un francés que en 1821 inventó este equipo para medir la potencia. Entonces, yo le voy a poner un freno. Voy a borrar esto para facilitar un poquito. Me voy a quedar solamente con el eje. Ustedes van a imaginar el resto del motor. Entonces yo voy a poner un freno que va a tener un material con fricción. Entonces todo esto es un material que genera fricción. Y yo lo que voy a hacer es voy a hacer pasar estos dos bloques, voy a hacer pasar por medio de un perno. Un perno, es la cabeza del perno, y aquí está el perno. Voy a poner un resorte y una tuerca. Lo mismo aquí. Aquí está el perno. Y aquí un resorte y una tuerca. De tal manera que yo pueda graduar el nivel de presión que voy a ejercer sobre el eje. Entonces, si llega un momento y aprieto y estos están unidos prácticamente, ¿sí? Esta pieza solidariamente va a girar con la polea del motor. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? ¿Hola? ¿Están ahí? Ya, entonces va a girar juntamente con el motor. Pero si le voy aflojando poquito a poco, va a llegar un momento que va a estar libre y va a estar girando. Si voy apretando, entonces puede ser que patine, que vaya patinando esto, ¿no? Pero yo le voy a adherir ahora una pieza
que es el brazo de este freno de Pone. Este brazo yo lo mido desde aquí hasta aquí, y esto para mí es L. Para mí esto es L. Y aquí le voy a poner, ¿sí?, un palpador como está poniendo el amigo del video. Y aquí le voy a poner una báscula, o más comúnmente en Bolivia como balanza. Es una balanza. Y esta balanza me va a dar la fuerza que yo estoy aplicando aquí. Yo voy a poder medir esta fuerza, ¿sí? Entonces, el motor está por aquí. Y estoy controlando solamente la polea principal del motor, ¿sí? Y empiezo a hacer girar. Entonces, si yo quiero saber la potencia va a ser igual ¿a qué? Al torque por el número de revoluciones por minuto. Entonces aquí tendría que tener un controlador de las revoluciones por minuto. Y el torque va a ser igual a la fuerza que voy a tener, se va a aplicar sobre la balanza, multiplicado por la longitud L. Vamos a determinar, veamos que, digamos que tenemos que es 1 metro, sea L, vamos a decir que es 1 metro, y vamos a decir que la fuerza que tenemos es igual a 5 kilogramos. ¿Y a cuántos RPM estaba girando el motorcito? ¿Cuánto era en el video más o menos? 1700, ¿y qué? No me acuerdo, la verdad. A ver, veremos a cuánto estaba girando. Que pasó a ser lo que se denomina hoy carga de 75 kilos en la balanza, y yo voy a saber cuánta fuerza se está produciendo, a qué distancia con respecto del eje se está produciendo, y por medio de este tacómetro de mano voy a poder medir sobre este punto a cuántas revoluciones está girando el eje. De esa forma voy a poder determinar la potencia que tiene la máquina que está acoplada de esta forma. Recuerden que todo eso se va a transmitir en definitiva en calor y en rozamiento acá adentro. Y así nos quedó armado todo este conjunto. Esto que ven aquí es una pinza cofimétrica. En la parte inferior tiene un ingreso de 220 volts, que es para poder medir la red eléctrica, y por este conductor yo voy a medir cuánta corriente le está pasando a la agujereadora. Por lo tanto, lo que figura en este display es la potencia activa que está entregando el equipo. Concepto que ampliaremos cuando veamos la clase de coseno phi. Por ahora, la potencia que está indicando acá es la potencia eléctrica que está consumiendo este dispositivo. Y si por este lado yo voy a tener lo que es la potencia mecánica, ustedes tranquilamente pueden calcular cuánto es el rendimiento que va a tener esto, y obviamente que la potencia mecánica que tengo acá es la potencia que tengo en este punto. Por lo tanto, van a poder indicarme cuánto vale la potencia en el eje, que era la pregunta original. La peor condición de rendimiento, ¿cuándo se va a dar? Cuando esto esté girando en vacío y acá no se esté produciendo ninguna carga, porque toda la electricidad que se está consumiendo es simplemente para mover los mecanismos, el ventilador, pero no se está produciendo ningún efecto. Y lo ideal sería que calculen el rendimiento para diferentes puntos, que por lo que es este tipo de motor, lo más probable es que el mejor rendimiento sea cuando la máquina esté trabajando full, pero eso lo determinarán ustedes. Por lo tanto, el objetivo es poner la máquina funcionando al máximo. Van a ver que hay un número de revoluciones, simplemente con el oído van a ver cómo va a ir cayendo
a medida que yo vaya ajustando el freno. Y obviamente que van a ver un aumento en la carga P que se está produciendo, y por otro lado van a ir viendo el aumento en el consumo de la pinza cofimétrica. Una vez que esto arranque, no vamos a poder hablar mucho por el ruido, pero le enviaremos los datos que hagan falta por los sistemas digitales. Así que conectemos esto, bloqueemos. Casi 400 watts, 2300 y 0. Al final mostraba ahí. 2300 es más o menos, 2300, pero quiero ver, tenemos aquí más o menos, para ubicar las distancias, más o menos cuánto sería el brazo. Había un dibujito ahí, había un dibujito de la... había un dibujito, un ratito pasa. Lo que figura en este display es la potencia activa que está entregando el equipo. Concepto que ampliaremos cuando veamos la clase de coseno phi. Por ahora, la potencia que está indicando acá es la potencia eléctrica que está consumiendo este dispositivo. Y si por este lado yo voy a tener lo que es la potencia mecánica, ustedes tranquilamente pueden calcular cuánto es el rendimiento que va a tener esto. Y obviamente que la potencia mecánica que tengo acá es la potencia que tengo en este punto. Por lo tanto, van a poder indicarme cuánto vale la potencia en el eje, que era la pregunta original. La peor condición de... A ver, les pregunto, ¿qué distancia habrá del centro hasta este punto? ¿Cuánto le pondría? 1 metro. ¿Será? Centímetros. 20 centímetros, sí. No, menos, Inge, es más o menos la longitud Medio metro, del tal mango vez. del taladro. Debe ser como Medio unos metro. 25 centímetros más o menos. 30 centímetros, ingeniero. Poquito más, poquito más. Mira esto, de aquí a aquí debe ser unos 30, 40 centímetros debe ser de aquí a aquí. Sí, Es ingeniero. casi de pongamos- hombro a hombro. ¿Le pongamos 40? ¿Les parece 40? Sí, Sí, 40. ingeniero, tengo 40, parece razonable. Ya. Entonces, ahora vamos a tratar de ver cuánto también está la fuerza, nos falta la fuerza. Entonces vamos a volver y vamos a ir aquí, aquí le vamos a poner entonces, le vamos a poner 0,4, ¿ya? Para más o menos estar en onda, 0,4. 0,4. La fuerza, vamos a tomar de nuevo la fuerza. Vamos a medir, y N ya sabemos que es aproximadamente unos 2.300 RPM, ¿no? Entre 2.300 y 2.500. Ya, tratemos de buscar la fuerza, ¿ya? Tratemos de hallar la fuerza. Échale 40, estamos diciendo 40 más o menos metros, ¿no? La fuerza. A ver, retomemos, ojalá que podamos encontrar la fuerza. Concéntrense en la fuerza. El rendimiento, ¿cuándo se va a dar? Cuando esto esté girando en vacío y acá no se esté produciendo ninguna carga, ¿no? Porque toda la electricidad que se está consumiendo es simplemente para mover los mecanismos, el ventilador, pero no se está produciendo ningún efecto. Y lo ideal sería que calculen el rendimiento para diferentes puntos, ¿no? Que por lo que es este tipo de motor, lo más probable es que el mejor rendimiento sea cuando la máquina esté trabajando full, pero eso lo determinarán ustedes. Por lo tanto, el objetivo es poner la máquina funcionando al máximo, van a ver que hay un número de revoluciones, simplemente con el oído van a ver cómo va a ir cayendo a medida que yo vaya ajustando el freno. Y obviamente que van a ver un aumento
la carga P que se está produciendo, y por otro lado van a ir viendo el aumento en el consumo de la pinza cofimétrica. Una vez que esto arranque no vamos a poder hablar mucho por el ruido, pero le enviaremos los datos que hagan falta por los sistemas digitales. Así que conectemos esto, bloqueemos. Casi 400 watts, 2300 y 0. 500 watts, 2100, y escuchen cómo va levantando. Acá llegó a 550 watts y es la carga máxima. No. Ahora, esto es 0.55 aproximadamente, ¿no? Llega hasta 6, he visto en un momento que ha llegado hasta casi 7, ¿han visto? Sí, 7, casi 8. A ver, vamos a ver una vez más, vamos a repetir. Al máximo, van a ver que hay un número de revoluciones, simplemente con el oído van a ver cómo va a ir cayendo a medida que yo vaya ajustando el freno. Y obviamente que van a ver un aumento en la carga P que se está produciendo, y por otro lado van a ir viendo el aumento en el consumo de la pinza cofimétrica. Una vez que esto arranque no vamos a poder hablar mucho por el ruido, pero le enviaremos los datos que hagan falta por los sistemas digitales. Así que conectemos esto, bloqueemos. Casi 400 watts, 2300 y 0. 500 watts, 2100, y escuchen cómo va levantando. Llegó a 550 watts y es la carga máxima. Acá se siente la máquina como está alargando el aire. Sí, más o menos está 0.57, 0.6, ¿no? Me imagino que eso debe ser kilogramos masa, obviamente, ¿no? Obviamente esos son kilogramos masa. Vamos a poner aquí la fuerza, la masa sería igual a 0, vamos a poner 0.6, a ver qué nos da, 0.6 kilogramos, y aquí tendríamos que multiplicar por la aceleración, sería 9.8 metros, bueno, 9.8 metros por segundo cuadrado. Ya, calcularemos, ¿no? Calcularemos, a ver, vamos a calcular. Entonces aquí tenemos, me voy a ir al otro lado, vamos a calcular la potencia. Pues la potencia, en este caso, va a ser igual a, hemos dicho, al torque, por N. Y esto va a ser igual. La distancia que hemos puesto, 0,4, ¿no? Fuerza por distancia, 0,4 metros, por la fuerza, que hemos visto que es aproximadamente 0,6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por N. N, ¿cuánto hemos dicho las revoluciones? Hemos dicho 2.300 RPM. Aquí tenemos 2.300 revoluciones por minuto. ¿No? Por minuto. A ver, sabemos que una revolución es igual a 2 pi radianes.
Entonces revolución se va con revolución. Aquí nos quedaría kilogramos. Ya, kilogramos metro. Esto sería kilogramo metro por segundo cuadrado, es Newton, ¿no es cierto? Newton Sí, por ingeniero. metro. Newton por metro, ¿qué es? Joule. Kilogramo metro por segundo cuadrado es Newton. Newton por metro es Joule. Joule sobre minuto, esto lo convertiremos a segundo para que nos dé en watts. Entonces, un minuto es 60 segundos. Los minutos se va con minuto. Esto se vuelve Joule. Joule sobre segundo es watts. Entonces, ¿cuánto de esta potencia? A ver. ¿Alguien con maquinita? 566,49, Inge. 500. 566,49 watts. Listo. Bingo. Ya. Y parece, la eficiencia ahora, la eficiencia de esta máquina. La eficiencia es la energía o la potencia, si quieren, aprovechada. La aprovechada es la que yo uso en el eje. Y la otra es la energía o potencia, si quieren, suministrada. Suministrada. ¿No es cierto? Entonces, según lo que da la potencia en la máquina es aproximadamente 650 watts sobre 566. 49. Entonces, ¿cuánto de eso? Ingeniero, sería al revés. Sí, ingeniero, al revés parece que es. Al revés parece. Es al revés, porque la eficiencia no puede ser mayor aún. Es que ya es jueves y ya perdió ayer el Bolívar, así que estoy mal. Estoy triste, decepcionado, carajo. O sea, aquí abajo, el mayor es aquí abajo, ¿no? 650. Y aquí tendríamos 566.49. Ya, ¿eso cuánto nos daría? 0.87. Ya, entonces, esta máquina tiene este motorcito tiene una eficiencia del 87%, ¿no? O sea, aquí, evidentemente, como dice el profesor, lo ideal sería pues que nosotros podamos hacer de manera real estas curvas, ¿no? ¿Cuáles son las curvas características de un motor? ¿No? Es poder encontrar, ¿sí?, respecto a diferentes RPMs, encontrar la potencia y encontrar el torque, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer esto, y nosotros si tuviéramos además, ¿cómo yo podría, a ver, en este mismo ejemplo, cómo yo podría variar las RPMs para hacer esta curva? Si yo quisiera hacer esta curva, yo tendría que variar las RPMs para que no sea constante. ¿Qué necesitaría? ¿Qué equipo necesitaría? Un variador de frecuencia. ¿Un puede ser, reductor, ingeniero? Un reductor. Pero el problema es que el reductor es constante. Como ha mostrado este reductor aquí, el profesor ha mostrado aquí un reductor, ¿no es cierto? Este reductor... Que si la potencia entra por este lado. Y el aumento de par o torque es proporcional a la baja de número de RPMs. ¿Sí? Pero la potencia que yo... Este reductor es constante, o sea, te va a reducir las RPMs, te los va a reducir a un número constante. Tendría que tener varios de estos reductores para ir variando, no sé, o un conjunto de
relaciones de estos engranajes. Pero si yo quisiera variar manualmente, entonces lo que utilizaría sería lo que ha dicho nuestro compañero, ¿sí? Tendríamos que utilizar un variador de frecuencia, o por lo menos, como es un motor chico, también podríamos poner como un rheostato, ¿no? Podríamos poner un rheostato. Ahora, claro, vamos a perder potencia en ese rheostato, pero podríamos modificar estas RPMs. Entonces, de hecho, el taladro Inge tiene su regulador de velocidad, así que... sí, claro. En el taladro, aquí tiene, algunos, no todos también, ¿no? Un buen taladro, sí, evidentemente, aquí tiene en esta partecita tiene, ¿dónde se ve el taladro? Aquí se puede, tiene uno para regular, ¿no? Tiene uno para trancar, para que se quede, hay otros que tienen para dar reversa y otros para regular la velocidad. Se puede regular. Un buen taladro tiene su regulador de velocidad. Entonces nosotros podríamos regular la velocidad, ver con el tacómetro y podríamos graficar esta curva, ¿no? Estas curvas. Y a propósito de las curvas, las dos curvas más importantes son estas, ¿no? Que ahí nos explican cómo funciona, ¿no? Pero para ya estos se utilizan para medir los motores, se utilizan los dinamómetros, como el dinamómetro que tenemos en nuestra facultad, y medimos, ¿sí? Esta es la curva del torque y esta es la curva de la potencia, para versus diferentes RPMs, ¿no? Diferentes RPMs. Entonces, para una RPM yo voy a tener una potencia y voy a tener, una potencia y un torque. Para otra RPM voy a tener otra potencia y otro torque. Para este RPM es este torque y esta potencia. Y llega un punto donde tenemos, digamos, es el punto máximo, más óptimo, porque aquí tengo máxima potencia y máximo torque, ¿sí? Este es el máximo torque y luego la potencia empieza a bajar. A más RPM se empieza a bajar. Esas son, digamos, las curvas características que tiene un motor. Y la forma de medir es esta, ¿no? Es esta, como hemos sacado aquí. Ya. Entonces, ustedes, ahora en base a esto, quiero que me crean ambas curvas. No, curva. Esa es una recta. ¿Sí? Imaginariamente, lo que hay que hacer es la imaginación. Yo quiero que describan con objetivos, datos, resultados, análisis, dónde pueden ser las posibles fallas, dónde se ha ido la energía, esta diferencia entre estas dos, dónde se pierde energía. Quiero que hagan un informe detallado de esta práctica con resultados. Ahora me dirán, pero ¿de dónde ves? No sé, se inventan pues, no importa, se inventan. Que saquen curvas, encontrarán, ya les he dado un punto, ustedes encontrarán otros puntos. Ya sabemos que la potencia no puede pasar de 650, ¿no? Más bien se va a ir frenando, a más torque se va a ir frenando. Entonces, quiero que hagan la práctica de medición de potencia de un motor eléctrico de un taladro. Expliquen qué es el freno de Prony, hagan sus diagramas del freno de Prony, qué es, cómo funciona, qué se hace, qué es esto también,
Primera vez, la verdad, que escucho yo cojimétrica. Nosotros creo que conocemos por pinza amperimétrica, aunque él dice que hace por pasar aquí 220 directamente para ya tener la potencia, ¿no? Nosotros sabemos que la potencia es constante, mejor dicho, el voltaje es constante, y si medimos la intensidad ya podemos medir esta potencia, ¿no? Entonces, creo que estamos en la capacidad de hacer correr nuestra imaginación. Creo que más bien a mí me está gustando esta idea. He visto otros dinamómetros más sencillitos que bien sencillos, que se puede hacer más bien en el instituto, bien fácilmente, y podemos hacer esta prueba. Yo he visto un dinamómetro enorme, grandote, que nosotros usábamos en un motor de vapor. Yo he sido ayudante en la UNAM de máquinas térmicas, y ahí teníamos un laboratorio, teníamos turbinas de vapor, turbinas de gas, motores de vapor, calderos, y ahí teníamos un motor a vapor donde con este dinamómetro medíamos la potencia de este motor a vapor, pero todo obviamente importado y nada fabricado ahí, ¿no? Pero esto se puede fabricar tranquilamente, podemos fabricar. He visto otro dinamómetro didáctico bien interesante, un freno de Prony, les voy a mostrar que podríamos hacer, a ver, cuando se reabra, y hacer esta práctica. Freno de Prony, didáctica, a ver si encontramos. Bien fácil, este sí que es bien fácil. Didáctica. No, pues. Didactic Prony Break video. Hay un video más bien bonito. Miren qué sencillito es este. Miren qué sencillito es este. Es una bandita que está aquí. Tiene aquí, se le pone una romanilla en este lado, tiene un contrapeso, y esto va al motor. Es agüita que se le echa aquí para que no se caliente, y con esto se va apretando, es decir, se va subiendo hacia arriba. ¿Sí? Y con eso ya se encuentra, la fuerza va a ser a un lado, esto se da la vuelta si es que el motor gira al otro lado, esto se emperna en el banco de pruebas y se pone el motorcito. Miren qué sencillo, súper sencillo. Hay un video de esto, eso más quisiera mostrarles. No, a ver, vamos a poner aquí. Este es Prony Break Amateur. Vamos a poner eso. Amateur video. Estoy viendo que se puede hacer, es bien fácil. No nos va a costar casi nada y podemos hacer nosotros. ¿Dónde está? Veo un video. No sé si es este. A ver. Amateur, este parece que es. Este es, pero el video. Hay un videíto de esto. Miren qué simple. Hay un videíto. ¿Dónde está? Ayer ya lo tenía. ¿Cuál era? No me acuerdo. A ver, veremos este. Veremos esto si es.
Today we will discuss about the Tony brake dynamometer. What is Tony brake dynamometer? Dynamometer is used A estos for no se les measuring the power of entiende the nada, ni en shaft inglés, or ni any en... pulley. Firstly, we will discuss about the parts of the dynamometer. Son hindúes. We have two wooden blocks. There are the pressure on the lever. Engine. What will have stop the No, power absorbed by the no es ese. A ver, este vamos a ver. Hello friends, in this video, I will help you understand Otro what is hindú. Tony brake dynamometer, A los hindús no se with les its entiende nada. construction and how it works. Next, we are having Ingeniero, el video que usted quiere mostrar no lo he encontrado. A ver. ¿Quieres compartirlo? Es Lab 2, dice Lab 2, dice. No, usted nomás escríbalo ahí, dice, le voy a dictar en Pásalo el link, es si no, por el chat. LAB. 2 Proni PSP. A ver, pásame por este... El link por el mensaje. Ya. A ver. ¿Me has pasado? Por el chat, pasarlo, compañero, por favor, el link del video para que todos lo vean. O me pasas por el chat de aquí, o si no me pases por el... aquí creo que me has pasado. No está. O si no me pases por el WhatsApp. Okay, Ya lo pasé. Ya. Gracias. Ahí está. Mounting the Peroni brake. Right now we have our Bonito, motor, está bonito mounted, también esto, leveled, lo vamos a poner un ratito en brake español. drum. Vamos a poner en español la traducción, habla bien, entonces la traducción, cuando lo hablan bien claro, la traducción es buena. Entonces aquí vamos a poner español. Vamos a reducir la velocidad. Vamos a poner 0.75 porque sea despacito y se entienda bien. Ya. A ver. Mounting the Peroni brake. Right now we have our motor, mounted, leveled, brake drum assembled. Next is the Peroni brake assembly. Now for the Peroni brake assembly, it's important to know the rotation of the motor. In the case of the motors, looking into the motor, they will spin clockwise from the front of the motor, or if you want to think from the back of the motor, counterclockwise. But from the top, they basically spin from here, around this way, and back around. We'll stick a left-hand rule there with the thumb sticking out of the shaft. Go in the direction of the fingers. So on a Peroni brake, what will happen there is as we pull across, the motor wants to have the back edge pulled down, which will pull up against the spring. So that's why it's important when the motor runs this way to be able to recognize which way we pull down the Peroni brake. That's why the spring has to be mounted the same direction as the motor nameplate. That's not the case with all motors, but for this particular motor setup and connection it is. Up top of this Peroni brake is a
thumb screw, which we turn counterclockwise, loosens the strap, clockwise, tightens the strap. We move to loosen the strap so we can easily slide the strap underneath the drum, and there are 4 holes in the table, 2 here, 2 in the back, through which we have the mounting holes for the pruning brake. Notice that for this particular pruning brake mounting on a drum, we have to move the motor back to the back 2 slots. Not the front slot here, but these back 2 slots where the motor goes. If we do that, magically, this all lines up. Now, to screw down the pruning brake, we need hardware. Again, to fit in the holes, 5/16 hardware, and unlike what the book mentions, we use 1.5 inch, not 1 1/4 inch bolts. We don't have the 1 1/4s, so as always, the next longer size just means a little bit sticks out underneath the nut. Too short means we don't get enough threads on the nut to assure that we're locked down. So again, putting in the hardware, bolt head, flat washer up top, drop through the hole from underneath, flat washer, followed by spring or lock washer, followed by 5/16 nut, and these are put in initially by hand. You should put a finger on top and fish from underneath. First the flat, then the lock. Los gringos siempre son así, te explican Then I hasta put el in the mínimo hex nut. detalle. And finger tighten the assembly. Just make a little bit to hold in place. And once I do that, I proceed to do the same thing with the next 4 bolts. The next thing we need to add to our assembly is water. See? Water. So there's water right on there. We'll fill this back into this drum with water up to the bottom lip, usually by squeezing. Squirts a stream, as you can see, a long stream there. And the book recommendation is about 1/4 inch below the lip. That's a good rule of thumb. It's about 1/4 inch down. You can do it from feel. As you see, just about it's starting to puddle and drip down here, although you don't catch it on camera. The reason for that being is that when you use a pruning brake, it's a strap that provides friction. And friction will provide heat when turning. High rate of speed, friction strap will generate lots of heat. The water is to cool the drum, to keep it from being flame hot, because if it gets too hot, it'll be too hot to handle. And notice how loose this fits. This is set for 0 in inch-pounds. If I want to set a torque, I merely turn, and for instance, if I want to set to 8 ounces, 8 ounces. Over on this side, I will turn the knob until I finally get that's about 4 ounces there. The 8 ounce mark is right there. This is 8 ounces.
Then I want to tighten this nut on top, and I'll tighten until this starts to pull snug. The strap should be a little snug at the point of applying torque or ounces. First of all, we add the ounces on a spring scale. A spring scale is a force. So you add the force here. For instance, if I want to set 8 ounces, then I want to turn this until I get the indicator here to go down to 8. I'm going to zoom in on this so that you can see this a little tighter as I tighten this knob up to get a tightened strap, and I want to zoom in to make sure that you can see what this indicator says. Now in tightening, you can see the numbers on the left side, right side actually to you, in ounces. If you wanted to measure in grams, it would be over in this column. We use the ounces here in the English system. Starts off at 0, 8, 16, 24, and graduations of basically 8 for the large numbers. So if I keep tightening, I can get over to 8 ounces. There we're at 8, and that's 8 ounces of force. On the strap itself, it's feeling fairly tight. We'll move the camera over so that you can see. As I pull on this, that's got some snugness to it now. And turn this, you can see that there's a fair amount of lift now as the thing moves. Now in that lift, you can see we're down to over 72 ounces. Ordinarily, when I showed you how to tighten this up, you ordinarily would not tighten this while it were standing still. Always start the motor loose. And that's a hint there in all motors starting in lab. Start with the strap really loose, barely touching the drum if at all. There's no reason for it to touch at all. Start the motor, then tighten up. Rationale for this being is when we first had it tightened up and the motor started turning, it would automatically pull and show a much higher number. That's not a real, our first start is not a realistic number. We should start open circuit, no torque starting, much easier on the motors. Motors will generate a tremendous amount of start torque up to 600% current at startup. So we want as little torque as possible and as little load as possible on the motor when we start up. And once we're running, then we can, okay, to adjust to whether we want 0 again or whether we want 8. In the case of the motor was running for a while, I would be loosening here until I reached 8. And that would be 8 here. And when I stop the motor, most likely a lot of the force would drop off. Nunca he hecho funcionar. Bueno. Pero han visto te puede hacer ese freno de Prony, que es bien fácil, bien interesante, es una buena idea para que nosotros podríamos hacer. Listo, jóvenes. Entonces, ustedes pueden ver más videos. Igual la entrega es para el próximo jueves. ¿Alguna pregunta sobre la práctica? Inge, los datos para hacer la curva, ¿de dónde lo hallaríamos o cómo haríamos esa parte? Se van a inventar. Ok, Inge, gracias. Se van a inventar para hacer las curvas. Pueden recurrir a otros, pueden recurrir más o menos
tenemos algunas cosas tenemos fijas, ¿no? Tenemos fijo, por ejemplo, la potencia máxima, sabemos que es esto. Podemos ir variando las velocidades, ¿no? Y tratan de hacer una curva así más o menos. ¿Qué podemos hacer? A ver, he querido buscar algunas curvas, pero no he encontrado. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, si hay un ejemplo aquí. Datos, Excel, curvas, torque. No, pongan un ejemplo de algún dato que se pueden conseguir para simplemente como una muestra, ¿sí? Es difícil, no podemos hacer, pues, pero pueden, traten de buscar algunos ejemplos que tengan, si hubieran los puntos, cómo obtener, sería mucho mejor. Hagan lo mejor que puedan, dígame. ¿Podemos utilizar alguna curva ya de algún otro experimento, de alguna página, replicando más o menos algunos puntos, aproximando para guardar la relación entre velocidad y torque? Eso es lo que quisiera que hagan, ¿no? Porque si nos vamos a inventar, de pronto nos vamos a disparar con los torques y las... No. Sí, traten de, si pueden, ¿no? Si pueden, o sea, traten de hacer un informe con algo real, si pueden, ¿no? Y ponen las referencias de dónde han sacado, para un poco analizar también, aprender a analizar estas curvas es bien importante, aunque más adelante podríamos hacer con otro dinamómetro, tal vez con el dinamómetro de nuestro instituto, pero expliquen sobre todo cómo funciona, cómo hemos obtenido, qué es, de qué se trata, traten de hacer el mejor informe y pongan unas curvas de referencia. No se inventen, mejor hagan unas curvas de referencia de algún otro experimento. Si consiguen los puntos para hallar, mucho mejor. Si no, pongan las referencias de las curvas nada más. ¿Ya? Listo, creo que... ¿Está bien, ingeniero? Sí. Del primer video, ¿hay que sacar algunos datos? No, van a encontrar puntos. Tampoco están bien sus datos, porque ya ven que oscilaba, subía y bajaba. No eran muy consistentes. Porque necesitamos hartos puntos, pues, para poder hacer una curva así. No les va a ayudar mucho. Eso nos ha ayudado para encontrar esto, que sí es real, que hemos encontrado, que es real, pero hasta ahí nomás. Para poder hacer la curva no es difícil, no son muy consistentes sus datos y muy oscilantes, además subían y bajaban. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay nada más. Ya, con eso habríamos acabado la práctica, y la práctica es, ¿no?, medición de potencia mecánica de un motor en su eje por medio del freno de Proon, de un freno de Proon. Entonces explican el freno de Proon y la historia, ponen la teoría, los cálculos y todo lo relacionado. Y ustedes encuentran otros videos, y encuentran otra información, mejor todavía. Creo que está claro, jóvenes, ahí nos quedamos, nos vemos. Hasta luego, Inge.
Ya, Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ya. Chao, chao. Nos vemos. Creo que incluso está mejor así, porque ¿saben qué son? Ahorita hay 41, pero inscritos son como 80. Y 80 no hubiéramos podido entrar al laboratorio, la verdad. De repente, de esta manera, es un poco más objetivo, incluso el curso. Chao, hombre. Hasta luego, Inge. Ingeniero.